el principio federativo. Proudhon. Prólogo. Cuando hace algunos meses, a propósito de un artículo sobre Italia, en el que yo defendía la federación contra la unidad, los periódicos belgas me acusaron de predicar la anexión de su país a Francia, mi sorpresa no tuvo límites. En principio no supe qué pensar. ¿Se trataba acaso de una alucinación del público, o de una trampa de la policía? Mi primera reacción fue la de preguntar a mis denunciadores si me habían leído. En este caso, si se me podía dirigir seriamente semejante reproche. Ya se sabe cómo terminó para mí este increíble incidente. Yo no me había apresurado a sacar partido de la amnistía que me autorizaba a volver a Francia, después de un exilio de más de 4 años, pero entonces levanté la casa bruscamente. Sin embargo, cuando al regresar a mi país, y con el mismo motivo, he visto la prensa democrática acusarme de abandonar la causa de la revolución, gritar contra mí, no ya como anexionista, sino como apóstata, confieso que mi estupefacción llegó al límite. Me pregunté si yo era un Epimenides surgido de su caverna tras un siglo de sueño, o si, por azar, no era la propia democracia francesa quien, siguiendo las huellas del liberalismo belga, había sufrido un movimiento de retrogradación. Me parecía que federación y contrarrevolución o anexión eran términos incompatibles, pero me repugnaba creer en la defección masiva del partido al que hasta entonces me había sentido vinculado, el cual, no contento con renegar de sus principios, iba a llegar, en su fiebre unificadora, hasta traicionar a su país. ¿Me estaba volviendo loco? ¿O es que, en lo que a mí respecta, el mundo se había puesto a girar en sentido contrario? A la manera de la rata de La Fontaine, recelando por debajo de todo ello alguna maquinación, consideré que la decisión más sabia era la de demorar mi respuesta y observar por espacio de algún tiempo el estado de los espíritus. Comprendí que iba a verme obligado a tomar una resolución enérgica, y tenía necesidad, antes de actuar, de orientarme sobre un terreno que, después de mi salida de Francia, parecía haber sido removido, y donde los hombres que yo había conocido se me representaban con figuras extrañas. ¿Dónde está hoy el pueblo francés?, me pregunté. ¿Qué está sucediendo en las diferentes clases de la sociedad? ¿Qué idea ha germinado en la opinión? ¿Y cuáles son los sueños de las masas? ¿Dónde va la nación? ¿Dónde está el porvenir? ¿A quién seguiremos, y por quién nos juramentaremos? Iba de este modo, interrogando a hombres y cosas, buscando angustiadamente, y no recogiendo, sino respuestas desoladas. Que el lector me permita comunicarle mis observaciones. Servirán de justificación a un trabajo en el que confieso que el objeto está muy por encima de mis fuerzas. He empezado por considerar en primer lugar a la clase media, lo que era llamado en otro tiempo burguesía, y que ya no puede llevar ese nombre. La he hallado fiel a sus tradiciones, a sus tendencias, a sus máximas, aunque avanzando con paso acelerado hacia el proletariado. Que la clase media vuelva a ser dueña de ella misma, y del poder. Que sea llamada a rehacer una constitución de acuerdo con sus ideas y una política de acuerdo con su corazón, y se puede predecir con toda certeza lo que ocurrirá. Haciendo abstracción de toda preferencia dinástica, la clase media volverá al sistema de 1814 y 1830, salvo, acaso, con una leve modificación concerniente a la prerrogativa real, análoga a la rectificación hecha al artículo 14 de la Carta, después de la Revolución de Julio. La monarquía constitucional, en una palabra, he aquí lo que constituye todavía la fe política, y el deseo secreto de la mayoría burguesa. He ahí la medida de la confianza que tiene en sí misma. Ni su pensamiento ni su energía van más allá. Pero, precisamente a causa de esta predilección monárquica, la clase media, aunque tenga numerosas y fuertes raíces en la actualidad, aunque por la inteligencia, la riqueza, el número, constituya la parte más considerable de la nación, no puede ser considerada como la expresión del porvenir. Ella se revela como el partido por excelencia del statu quo, es la personificación del statu quo. Acto seguido he dirigido los ojos al gobierno,
al partido de quienes órgano de una manera más especial, y, debo decirlo, los he encontrado a ambos en el fondo iguales a sí mismos, fieles a la idea napoleónica, a pesar de las concesiones que les arrancan, por una parte, el espíritu del siglo, por otra, la influencia de esta clase media, fuera de la cual y contra la cual ningún gobierno es posible. Que el imperio vuelva a todo el esplendor de su tradición, que su poder sea igual a su voluntad, y mañana tendremos con aquellos esplendores de 1804 y de 1809, las fronteras de 1812. Volveremos a encontrarnos con el tercer imperio de Occidente, con sus tendencias a la universalidad y su autocracia inflexible. Ahora bien, precisamente a causa de esta fidelidad a su idea, el imperio, aun siendo la actualidad misma, no puede considerarse como expresión del porvenir, dado que, al afirmarse como conquistador y autocrático, negaría la libertad, pues él mismo, al prometer un coronamiento del edilicio, se ha presentado como un gobierno de transición. El imperio es la paz, ha dicho Napoleón y sea. Pero entonces, como el imperio, no siendo ya la guerra, dejaría de ser el statuto. He observado a la Iglesia, y de buen grado le hago esta justicia. Es inmutable, fiel a su dogma, a su moral, a su disciplina, tanto como a su Dios. No hace al siglo, sino concesiones formales. No adopta su espíritu ni marcha con él al unísono. La Iglesia será la eternidad, si lo queréis así, la forma superior del statuto. No es el progreso. No podría ser por consiguiente, la expresión del porvenir. Igual que la clase media y los partidos dinásticos, igual que el imperio y la Iglesia, también la democracia forma parte del presente, y lo será tanto tiempo como existan clases superiores a ella, una realeza y aspiraciones nobiliarias, una iglesia y un sacerdocio. En tanto que la liberación política, económica y social no se haya realizado. Desde la Revolución Francesa, la democracia ha tomado por divisa libertad, igualdad. Como por su naturaleza y su función representa el movimiento, la vida, su consigna era adelante. Así, la democracia podía presentarse, y acaso solo ella podía hacerlo, como la expresión del porvenir. Es efectivamente lo que el mundo ha querido tras la caída del primer imperio y luego del advenimiento de la clase media. Pero para expresar el porvenir, para realizar las promesas, hacen falta principios, un derecho, una ciencia, una política, cosas todas ellas que la revolución parecía haber cimentado. Ahora bien, he aquí lo inaudito. La democracia se muestra infiel a sí misma. Ha roto con sus orígenes, vuelve la espalda a sus destinos. Su conducta desde hace 3 años ha sido una abdicación, un suicidio. Sin duda que no ha dejado de estar en el presente. Pero como partido del porvenir, ha dejado de existir. La conciencia democrática está vacía. Se trata de un globo deshinchado que algunas sectas, algunos intrigantes políticos, se arrojan unos a otros, pero que nadie puede devolver a su tersura pristina. Nada de ideas. En su lugar, fantasías novelescas, mitos, ídolos. El 89 está arrumbado, 1848 cubierto de infamias. Por los demás, no queda en ella ni sentido político, ni sentido moral ni sentido común. La ignorancia al máximo, la inspiración de los grandes días totalmente perdida. Lo que la posteridad no podrá creer es que, entre la multitud de lectores que paga con acento una prensa privilegiada, hay apenas uno por cada 1000 que sepa, ni siquiera por intuición, lo que significa la palabra federación. Sin duda que, en este caso, los anales de la revolución no podían instruirnos gran cosa. Pero, de cualquier modo, no se es el partido del porvenir para inmovilizarse en las pasiones de siglos anteriores, y es deber de la democracia crear sus ideas, y modificar en consecuencia su consigna. La federación es el nombre nuevo bajo el que la libertad, la igualdad, la revolución con todas sus consecuencias, han aparecido en 1859, a los ojos de la democracia. Y,
Sin embargo, liberales y demócratas no han visto en él sino una conspiración reaccionaria. Desde la institución del sufragio universal, la democracia, considerando llegado su reino, y considerando que su gobierno había pasado las pruebas de la aptitud, que por consiguiente lo único a discutir era la elección de los hombres, y que ella era la fórmula suprema del orden. La democracia, digo, ha querido constituirse a su vez en partido de statu-quo. Apenas se adueña de la situación que empieza a adaptarse para el inmovilismo. Pero entonces, ¿qué hacer cuando alguien se llama democracia? Cuando representa a la revolución, y cuando, sin embargo, se llega al inmovilismo. La democracia ha pensado que su misión consistía en reparar las viejas injusticias, en resucitar las naciones afligidas, en una palabra, en rehacer su historia. Esto es lo que expresa por la palabra nacionalidad, escrito en el frontispicio de su nuevo programa. No satisfecha de convertirse en el partido del statu-quo, se ha convertido en partido retrógrado. Y como la nacionalidad, tal como la comprende y la interpreta la democracia, tiene como corolario la unidad, ha consagrado definitivamente su abjuración, declarándose definitivamente poder absoluto, indivisible e inmutable. La nacionalidad y la unidad, he aquí pues la fe, la ley, la razón de Estado, he aquí los dioses actuales de la democracia. Pero para ella la nacionalidad es solo una palabra, puesto que en el pensamiento de los demócratas solo representa sombras chinescas. En cuanto a la unidad, veremos en el curso de este escrito lo que cabe pensar del régimen unitario. Pero mientras tanto, puedo afirmar, a propósito de Italia, y de las manipulaciones de que ha sido objeto la carta política de ese país, que esa unidad, por la que sienten tan vivo entusiasmo tantos supuestos amigos del pueblo y del progreso, no es otra cosa en el fuero interno de los hábiles, que un negocio, un gran negocio, mitad dinástico y mitad bancocrático, barnizado de liberalismo, salpicado de conspiración, y a la que algunos honrados republicanos, mal informados o engañados, sirven de introductores. A tal democracia, tal periodismo. Desde la época en que en el manual del especulador de bolsa fustigaba yo el papel mercenario de la prensa, este papel no ha cambiado. No ha hecho sino ampliar la onda de sus operaciones. Todo lo que en otro tiempo poseía de razón, de espíritu, de crítica, de conocimientos, de elocuencia, ha quedado mingo, resumido, salvo raras excepciones, en estos dos vocablos que tomo del vocablo profesional: difamación y reclamo. Habiendo sido confiada la cuestión italiana a los periódicos, esas estimables piezas de papel, ni más ni menos que si se hubiera tratado de sociedades en comandita, o como una claque obediente a la señal de un jefe, empezaron motejándome de mixtificador, malabarista, borbónico, papista, eróstrato, renegado, vendido, y resumó la letanía. Luego, adoptando un tono más sereno, empezaron a recordar que yo era el enemigo irreconciliable del imperio y de todo gobierno, de la Iglesia y de toda religión, así como de toda moral. Un materialista, un anarquista, un ateo, una especie de Catilina literario capaz de sacrificar todo, tanto pudor como buen sentido, al deseo de hacer hablar de él, y cuya táctica esencial, en lo sucesivo, consistía en asociar astutamente la causa del emperador a la del papa, y empujando a los dos contra la democracia, arruinar al mismo tiempo a todos los partidos, y a todas las opiniones, para elevar finalmente un monumento a mi orgullo sobre los escombros del orden social. Tal ha sido el sentido profundo de las críticas del siècle, l'opinion nationale, la presse, l'hecho de la presse, la patrie, le pays, les débats. Y aún omito algunos, pues no he leído todo sobre el tema. En esta ocasión se ha recordado que yo había sido la causa principal de la caída de la República, y ha habido demócrata de cerebro tan confuso como para murmurarme al oído que semejante escándalo no volvería a producirse, que la democracia había superado las locuras de 1848, y que era a mí a quien ella destinaba sus primeras balas conservadoras. No quisiera dar la impresión de atribuir a estas ridículas violencias,
dignas de los órganos que las inspiran, más importancia de la que merecen. Las cito como ejemplo de la influencia del periodismo contemporáneo, y como testimonio del estado de los espíritus, pero si mi amor propio como individuo, si mi conciencia como ciudadano está por encima de tales ataques, no ocurre lo mismo con mi dignidad de escritor-intérprete de la revolución. Estoy cansado de los ultrajes de una democracia decrépita, y de las afrentas de sus periódicos. Después del 10 de diciembre de 1848, viendo la masa del país, y todo el poder del Estado vuelto contra lo que me parecía ser la revolución, intenté aproximarme a un partido que, si bien desprovisto de ideas, tenía aún la aureola del prestigio. Fue un error que he lamentado amargamente, pero que aún estoy a tiempo de rectificar. Seamos nosotros mismos, si queremos ser algo. Formamos, si hay lugar, con nuestros adversarios y nuestros rivales, federaciones, pero nunca fusiones. Lo que me está ocurriendo desde hace 3 meses, me ha hecho tomar esta decisión, sin posible retroceso. Entre un partido que en una filosofía del derecho, ha sabido descubrir un sistema de tiranía, y en las maniobras de la especulación un progreso, para el que los hábitos del absolutismo son virtud republicana, y las prerrogativas de la libertad una rebelión. Entre este partido, digo, y el hombre que busca la verdad de la revolución y su justicia, no puede haber nada común. La separación es necesaria, y, sin resentimiento, pero sin temor, la llevo a cabo. En el curso de la primera revolución, los jacobinos, experimentando de vez en cuando la necesidad de purificar su sociedad, llevaban a efecto en ellos mismos lo que entonces se llamaba una depuración. Invito a una manifestación de este género a cuantos amigos sinceros y esclarecidos de las ideas del 89 puedan quedar. Seguro del apoyo de una élite, contando con el buen sentido de las masas. En lo que a mí se refiere, rompo con una facción que ya no representa nada. Aunque no llegásemos jamás a un centenar, es suficiente para lo que me atrevo a emprender. En todo tiempo la verdad ha servido a quienes le han sido fieles. Aunque hubiese de sucumbir víctima de aquellos a quienes me dispongo a combatir, tendré, al menos, el consuelo de pensar que, una vez mi voz silenciada, mi pensamiento obtendrá justicia, y que, antes o después, mis propios enemigos serán mis émulos. Pero, ¿qué estoy diciendo en realidad? No habrá ni batalla ni ejecución. El veredicto del público me ha dado de antemano la razón. No ha corrido el rumor, repetido por diversos periódicos, de que la respuesta que publicó en este instante tendría por título Los Iscariotes, pero esta justicia reside solo en la opinión. Sería un error por mi parte encabezar mi trabajo con ese llamativo título, demasiado merecido para algunos. En el curso de los 2 meses que me ocupó impulsar el estado de las almas, he podido comprobar que si la democracia abunda en Judas, hay en ella muchos más San Pedros todavía, y escribo tanto para estos como para aquellos. Por consiguiente, renunciado al placer de una vendetta, me tendré por muy dichoso si, como el gallo de la pasión, puedo contribuir a fortalecer en ellos tanto vacilante valor, restituyéndoles a la vez conciencia y entendimiento. Dado que, en una publicación cuya forma era más bien literaria que didáctica, se ha simulado no comprender el pensamiento esencial, me veo obligado a volver a los procedimientos de la escuela, y a argumentar de modo sistemático. Divido, pues, este trabajo, mucho más extenso de lo que hubiera deseado, en 3 partes. La primera, la más importante, para mis excorreligionarios políticos, cuya razón veo gravemente afectada, tendrá como objeto establecer los principios de la materia de que se trata. En la segunda, haré la aplicación de estos principios a la cuestión italiana, y al estado general de cosas. Mostraré la insensatez y la inmoralidad de la política unitaria. En la tercera, responderé a las objeciones de aquellos señores periodistas, benevolentes u hostiles, que han considerado su deber ocuparse de mi último trabajo, y haré ver por medio de su ejemplo el peligro que corre la razón de las masas, bajo la influencia de una teoría destructora de toda individualidad.
ruego a las personas, no importa la opinión que profesen, que, aun rechazando más o menos el fondo de mis ideas, han acogido mis primeras observaciones sobre Italia con alguna consideración, que sigan manifestándome su simpatía. Por lo que a mí respecta, trabajaré porque, en medio del caos intelectual y moral en que estamos sumergidos, en esta hora en que los partidos solamente se distinguen como los caballeros combatientes de los torneos, por el color de sus penachos, los hombres de buena voluntad, llegados desde todos los puntos del horizonte, hallen al fin una tierra sagrada en la que, cuando menos, puedan ofrecerse una mano leal y hablar un lenguaje común. Esta tierra sagrada es la del derecho, la moral, la libertad, el respeto a la humanidad en todas sus manifestaciones, individuo, familia, asociación, ciudadanía, la tierra de la pura y franca justicia, donde fraternizan, sin distinción de partido, escuela, cultos, remordimientos, esperanzas, todas las almas generosas. En cuanto a esta fracción degenerada de la democracia, que ha creído poder avergonzarme con lo que denomina los aplausos de la prensa legitimista, clerical e imperial, solo les dirigiré por el momento unas palabras. Que la vergüenza, si tal existe, debe caer plenamente sobre ella. Era a ella a quien le correspondía aplaudirme. Y el mayor servicio que podría hacerle será el de demostrarlo de modo fehaciente. Fin del prólogo. El principio federativo. Proudhon. Capítulo primero. Dualismo político. Autoridad-libertad. Oposición y conexión de estos dos sistemas. Antes de decir lo que se entiende por federación, es necesario recordar en algunas páginas el origen y la filiación de la idea. La teoría del sistema federal es nueva. Creo hasta poder decir que no ha sido formulada por nadie. Está, empero, íntimamente enlazada con la teoría general de los gobiernos. Es, hablando de una manera más precisa, su consecuencia indeclinable. Entre tantas constituciones como la filosofía propone, y la historia presenta ensayadas, no hay sino una que reúna las condiciones de justicia, orden, libertad y duración, sin las que no pueden subsistir ni la sociedad ni el individuo. La verdad es una como la naturaleza. Y sería por cierto de extrañar que no fuese así, tanto para el espíritu como para la sociedad, que es su más grandiosa obra. Todos los publicistas han reconocido esa unidad de la legislación humana. Todos, y es más, se han esforzado en conformar con ella sus doctrinas, sin por esto negar la variedad de aplicaciones que reclama el genio propio de cada nación, y la diversidad general de tiempos y lugares, ni desconocer la parte que hay que dar a la libertad en todo sistema político. Trato de demostrar que esa constitución única, cuyo reconocimiento será el mayor esfuerzo que pueda hacer la razón de los pueblos, no es otra cosa que el sistema federativo. Toda forma de gobierno que de ella se aleje debe ser considerada como una creación empírica, como un bosquejo provisional, como una tienda de árabe debajo de la cual viene la sociedad a albergarse por un momento, levantándola al día siguiente de haberla establecido. Se hace aquí, por tanto, indispensable un severo análisis. Y la primera verdad de que importa que el lector se convenza es que la política, variable a lo infinito como arte de aplicación, es en cuanto a los principios que la rigen una ciencia de demostración, ni más ni menos que la geometría y el álgebra. El orden político descansa fundamentalmente en dos principios contrarios: la autoridad y la libertad. El primero inicia, el segundo determina. Este tiene por corolario la razón libre, aquel, la fe que obedece. Contra esta primera proposición no creo que se levante nadie. La autoridad y la libertad son tan antiguas en el mundo como la raza humana. Con nosotros nacen, y en cada uno de nosotros se perpetúan. Haría ahora solo una observación que podría pasar inadvertida a los más de los lectores. Estos dos principios forman, por decirlo así, una pareja cuyos dos términos están indisolublemente unidos, y son, sin embargo, irreductibles el uno al otro, viviendo por más que hagamos en perpetua lucha.
La autoridad supone indefectiblemente una libertad que la reconoce o la niega. Y a su vez, la libertad, en el sentido político de la palabra, una autoridad que trata con ella, y la refrena o la tolera. Suprimir a una de las dos, nada significa la otra. La autoridad, sin una libertad que discute, resiste o se somete, es una palabra vana. La libertad, sin una autoridad que le sirva de contrapeso, carece de sentido. El principio de autoridad, principio familiar, patriarcal, magistral, monárquico, teocrático, principio que tiende a la jerarquía, a la centralización, a la absorción, es debido a la naturaleza, y por lo mismo esencialmente fatal o divino, como quiera llamársela. Su acción, contrariada, dificultada por el principio contrario, puede ser ampliada o restringida indefinidamente, no aniquilada. El principio de libertad, personal, individualista, crítico, agente de división, de elección, de transacción, es debido al espíritu. Es, por consecuencia, un principio esencialmente arbitrador, superior a la naturaleza, de que se sirve, y a la fatalidad que domina, ilimitado en sus aspiraciones, susceptible como su contrario de extensión y de restricción, pero tan incapaz como el de perecer en virtud de su propio desarrollo como de ser aniquilado por la violencia. Síguese de aquí que en toda sociedad, aun la más autoritaria, hay que dejar necesariamente una parte a la libertad. Y, recíprocamente, que en toda sociedad, aun la más liberal, hay que reservar una parte a la autoridad. Esta condición es tan absoluta, que no puede sustraerse a ella ninguna combinación política. A despecho del entendimiento, que tiende incesantemente a transformar la diversidad en unidad, permanecen los dos principios, el uno enfrente del otro, y en oposición continua. El movimiento político resalta de su tendencia inevitable a limitarse, y de su reacción mutua. Todo esto, lo confieso, no tiene quizá nada de nuevo, y temo ya que más de un lector me pregunte, si es todo esto lo que voy a enseñarle. Nadie niega la naturaleza ni el espíritu, a pesar de la mucha oscuridad que los envuelve. Ningún publicista sueña con redarguir de falsa la autoridad ni la libertad, por más que su conciliación, su separación y su eliminación parezcan igualmente imposibles. ¿A dónde, pues, me propongo ir a parar, repitiendo ese lugar común? Lo diré. Voy a parar a que todas las constituciones políticas, todos los sistemas de gobierno, incluso la federación, pueden ser reducidos a esta sola fórmula. Contrapeso de la autoridad por la libertad, y viceversa. A que, por consecuencia, las categorías adoptadas desde el tiempo de Aristóteles por los autores, categorías con cuyo auxilio se clasifica a los gobiernos, se diferencia a los estados, y se distingue a las naciones, monarquía, aristocracia, democracia, etc., se reducen, salvo aquí la federación, a construcciones hipotéticas y empíricas en las que la razón y la justicia no quedan plenamente satisfechas, a que todos esos gobiernos, compuestos de elementos iguales, e igualmente incompletos, no difieren unos de otros, sino en materia de intereses, de preocupaciones, de rutina, y en el fondo se parecen, y se equivalen. A que así, aun cuando no fuese debido a la aplicación de tan falsos sistemas, el malestar social de que se acusan unas a otras pasiones irritadas, los intereses lastimados, y el amor propio burlado y ofendido, estaríamos respecto al fondo de las cosas cerca de entendernos. A que, por fin, todas esas divisiones de partidos entre los que abre nuestra imaginación abismos, toda esa contrariedad de opiniones que nos parece irresoluble, todos esos antagonismos de fortuna que creemos sin remedio, van a encontrar pronto en la teoría del gobierno federal su ecuación definitiva. ¿Qué de cosas se dirá, en una mera oposición gramatical? Autoridad, libertad. Pues bien, sí. He observado que las inteligencias ordinarias, que los niños, ven mejor la verdad cuando reducida a una fórmula abstracta que cuando explicada en un volumen de disertaciones y de hechos. Me he propuesto a su vez abreviar el estudio, para los que no pueden leer libros,
y hacerlo lo más concluyente posible, trabajando sobre simples nociones. Autoridad, libertad. Dos ideas opuestas la una a la otra y condenadas a vivir en lucha, o morir juntas. No se dirá, por cierto, que sea esto cosa difícil. Ten, amigo lector, solo la paciencia de leerme, y si has comprendido ese primero y cortísimo capítulo, tú me dirás después cuál es tu juicio. Fin del capítulo primero. Dualismo político. Autoridad-libertad. Oposición y conexión de estos dos sistemas. El principio federativo. Proudhon. Capítulo segundo. Concepción a priori del orden político. Régimen de autoridad. Régimen de libertad. Conocemos ya los dos principios fundamentales y antitéticos de todo gobierno. Autoridad, libertad. En virtud de la tendencia del espíritu humano a reducir todas sus ideas a un principio único, y, por tanto, a eliminar todas las que le parecen inconciliables con ese principio, dos regímenes diferentes se deducen a priori de esas dos nociones primordiales, según la preferencia o predilección dadas a la una o a la otra. El régimen de autoridad y el régimen de libertad. Estando además la sociedad compuesta de individuos, y pudiéndose, desde el punto de vista político, concebir de cuatro maneras diferentes la relación del individuo con el grupo de que forma parte, resultan cuatro formas gubernativas, dos para cada régimen. Y régimen de autoridad a gobierno de todos por uno solo. Monarquía o patriarcado. B. Gobierno de todos por todos. Panarquía o comunismo. El carácter especial de este régimen en sus dos especies es la indivisión del poder. Y régimen de libertad a gobierno de todos por cada uno. Democracia. B. Gobierno de cada uno por cada uno. Anarquía o self-government. El carácter esencial de este régimen en sus dos especies es la división del poder. Ni más ni menos. Esta clasificación es matemática, como dada a priori por la naturaleza de las cosas y la deducción del espíritu. No puede la política quedar más acá ni ir más allá. Interin se la considere como el resultado de una construcción silogística, cosa que supusieron naturalmente todos los antiguos legisladores. Esa sencillez es notable. Nos presenta desde un principio, y bajo todos los sistemas al jefe de Estado, esforzándose en deducir de un solo elemento todas sus constituciones. La lógica y la buena fe son primordiales en política. Pero aquí está precisamente el peligro. Observaciones. Y es sabido cómo se establece el gobierno monárquico, expresión primitiva del principio de autoridad. Nos lo ha dicho M. de Bonald, se funda en la autoridad paterna. La familia es el embrión de la monarquía. Los primeros estados fueron generalmente familias, o tribus gobernadas por tu jefe natural, marido, padre, patriarca, al fin rey. Bajo este régimen, el Estado se desarrolla de dos maneras. Primera, por la generación o multiplicación natural de la familia, tribu-raza. Segunda, por la adopción, es decir, por la incorporación voluntaria o forzosa de las familias y tribus circunvecinas, hecha de suerte que las tribus reunidas no constituyan con la tribu madre, sino una misma domesticidad, una sola familia. Este desenvolvimiento del Estado monárquico puede alcanzar proporciones inmensas. Puede llegar a centenares de millones de hombres, distribuidos por centenares de miles de leguas cuadradas. La panarquía, pantocracia o comunismo, nace naturalmente de la muerte del monarca o jefe de familia, y de la declaración de los súbditos, hermanos, hijos o socios, de querer permanecer en la indivisión, sin elegir un nuevo jefe. Esta forma política, si es que de ella hay ejemplos, es sumamente rara, a causa de hacerse sentir más el peso de la autoridad, y abrumar más al individuo que el de cualquiera otra. Apenas ha sido adoptada más que por las comunidades religiosas, que han tendido al aniquilamiento de la libertad en todos los países, y bajo todos los cultos. La idea no por esto, deja de ser obtenida a priori, como la idea monárquica. Encontrará su explicación en los gobiernos de hecho, y debíamos mencionarla aun cuando no fuese más que para memoria.
Así, la monarquía, fundada en la naturaleza, y justificada, por consiguiente, en su idea, tiene su legitimidad y su moralidad. Otro tanto sucede con el comunismo. No tardaremos con todo en ver que esas dos variedades del mismo régimen, a pesar de lo concreto del hecho en que descansan, y lo racional de su deducción, no pueden mantenerse dentro del rigor de su principio ni en la pureza de su esencia, y están, por tanto, condenadas a permanecer siempre en estado de hipótesis. De hecho, a pesar de su origen patriarcal, de su benigno temperamento, y de sus aires de absolutismo y derecho divino, ni la monarquía ni el comunismo se han desarrollado en ninguna parte, conservando la sinceridad de su tipo. Y, como se establece a su vez el gobierno democrático del principio de libertad, Juan Jacobo Rousseau y la Revolución nos lo han enseñado, por medio del contrato. Aquí la fisiología no entra ya por nada. El Estado aparece como el producto, no ya de la naturaleza orgánica, de la carne, sino de la naturaleza inteligible, del espíritu. Bajo este régimen, el Estado se desarrolla por accesión o adhesión libre. Así como se supone que los ciudadanos todos han firmado el contrato, se supone también que lo ha suscrito el extranjero que entra en la República. Bajo esta condición, solamente se le otorgan los derechos y prerrogativas de ciudadano. Si el Estado ha de sostener una guerra, y se hace conquistador, concede por la fuerza de su mismo principio a las poblaciones vencidas los derechos de que gozan los vencedores, que es lo que se conoce con el nombre de isonomía. Tal era entre los romanos la concesión del derecho de ciudadanía. Supónese hasta que los niños al llegar a la mayor edad han jurado el pacto. No sucede en las democracias lo que en las monarquías, donde se es súbdito de nacimiento solo por ser hijo de súbdito, ni lo que en las comunidades de Licurgo y de Platón, donde por el solo hecho de venir al mundo se pertenecía al Estado. En una democracia no se es, en realidad, ciudadano por ser hijo de ciudadano. Para serlo, es de todo punto necesario en derecho, independientemente de la cualidad de ingenuo, haber elegido el sistema vigente. Otro tanto sucede respecto a la accesión de una familia, de una ciudad, de una provincia. Es siempre la libertad la que le sirve de principio, y la motiva. Así, al desenvolvimiento del Estado autoritario, patriarcal, monárquico o comunista, se contrapone el del Estado liberal, consensual y democrático. Y así como no hay límites naturales para la extensión de la monarquía, que es lo que en todos los tiempos y en todos los pueblos ha sugerido la idea de una monarquía universal o mesiánica, no los hay tampoco para la del Estado democrático, hecho que ha sugerido igualmente la idea de una democracia o república universal. Como variedad del régimen liberal, he presentado la anarquía o gobierno de cada uno por sí mismo, en inglés self-government. La expresión de gobierno anárquico es, en cierto modo, contradictoria. Así que la cosa parece tan imposible como la idea absurda. No hay aquí, sin embargo, de repensible, sino el idioma. La noción de anarquía en política es tan racional y positiva como cualquiera otra. Consiste en que si estuviesen reducidas sus funciones políticas a las industriales, resultaría el orden social del solo hecho de las transacciones y los cambios. Cada uno podría decirse entonces autócrata de sí mismo, lo que es la extrema inversa del absolutismo monárquico. Por los demás, así como la monarquía y el comunismo, fundados en naturaleza y razón, tienen su legitimidad y su moralidad, sin que puedan jamás realizarse en todo el rigor y la pureza de su noción, la democracia y la anarquía, fundadas en libertad y en derecho, tienen su legitimidad y su moralidad, corriendo tras un ideal que está en relación con su principio. No tardaremos con todo en ver también que, a despecho de su origen jurídico y racional, no pueden, al crecer y desarrollarse en población y territorio, mantenerse dentro del rigor y la pureza de su idea, y están condenadas a permanecer en el estado de perpetuo desideratum. A pesar del poderoso atractivo de la libertad, no se hallan constituidas en parte alguna con la plenitud ni la integridad de su idea ni la democracia ni la anarquía.
Fin del capítulo 2. Concepción a priori del orden político. Régimen de autoridad. Régimen de libertad. El principio federativo. Proudhon. Capítulo 3. Formas de gobierno. Con la ayuda de esos trebejos metafísicos, se han establecido, no obstante, desde el principio del mundo todos los gobiernos de la Tierra, y con ellos llegaremos a descifrar el enigma político, por poco que trabajemos para conseguirlo. Perdóneseme, pues, si insisto en ellos, como se hace con los niños a quienes se enseñan los elementos de la gramática. En todo lo que precede no se encontrará una sola palabra que no sea perfectamente exacta. No se raciocina de otro modo en las matemáticas puras. No está en el uso de las nociones el principio de nuestros errores, sino en las exclusiones que, so pretexto de lógica, nos permitimos hacer al aplicarlas. Autoridad, libertad. Estos son los dos polos de la política. Su oposición antitética, diametral, contradictoria, nos da la seguridad de que es imposible un tercer término, de que no existe entre el sí y el no, del mismo modo que entre el ser y el no ser, no admite nada la lógica. B. La conexión de esas mismas nociones, su irreductibilidad, su movimiento, están igualmente demostradas. No van la una sin la otra, no se puede suprimir esta ni aquella, no es posible reducirlas a una expresión común. Respecto a su movimiento, basta ponerlas la una enfrente de la otra para que, tendiendo a absorberse mutuamente, se desarrollen la una a expensas de la otra, y entren al punto en acción. C de esas dos nociones, resultan para la sociedad dos regímenes diferentes, que hemos llamado régimen de autoridad y régimen de libertad, regímenes de los cuales puede luego tomar cada uno dos formas diferentes, no más ni menos. La autoridad no se presenta con toda su grandeza, sino en la colectividad social, y, por consecuencia, no puede ni manifestar su voluntad ni obrar, sino por medio de la colectividad misma, o de alguien que la represente. Otro tanto sucede con la libertad, la cual no es perfecta, sino cuando está para todos asegurada, bien porque todos participen del gobierno, bien porque el gobierno no haya sido deferido a nadie. Es de todo punto imposible salir de esas alternativas. Respecto al régimen de autoridad, gobierno de todos por todos, o gobierno de todos por uno solo. Respecto al de libertad, gobierno en participación de todos por cada uno, o gobierno de cada uno por sí mismo. Todo esto es fatal, como la unidad y la pluralidad, el calor y el frío, la luz y las tinieblas. Pero se me dirá, ¿no se ha visto acaso jamás que el gobierno sea el patrimonio de una arte más o menos considerable de la República con exclusión del resto? ¿No se han visto aristocracias, gobierno de las clases altas, holocracias, gobierno de la plebe, oligarquías, gobierno de una facción? ¿La observación es justa? Todo esto se ha visto real y verdaderamente. Pero esos gobiernos son de hecho, obras de usurpación, de violencia, de reacción, de transición, de empirismo, donde están adoptados a la vez todos los principios, y luego son igualmente violados, desconocidos y confundidos todos. Y nosotros hablamos ahora solo de los gobiernos, a priori, concebidos según las leyes de la lógica y basados en un solo principio. Lo repito. Nada hay de arbitrario en la política racional, que tarde o temprano ha de venir a confundirse con la política práctica. La arbitrariedad no es obra ni de la naturaleza ni del espíritu. No la engendran ni la necesidad de las cosas ni la infalible dialéctica de las nociones. La arbitrariedad es hija, ¿sabéis de quién? Su propio nombre os lo dice. Del libre arbitrio, de la libertad. Cosa admirable. El único enemigo contra el cual se ha de poner la libertad en guardia no es, en el fondo, la autoridad que todos los hombres adoran como si fuese la justicia. Es la libertad misma, la libertad del príncipe, la libertad de los grandes, la libertad de las muchedumbres disfrazada con la máscara de la autoridad. De la definición a priori de las diversas especies de gobierno, pasemos ahora a sus formas.
Dase el nombre de forma de gobierno a la manera como el poder se distribuye y se ejerce. Natural, y lógicamente, esas formas están en relación con el principio, la formación y la ley de cada régimen. Así como el padre en la familia primitiva, y el patriarca en la tribu, son a la vez amos de la casa, del carro o de la tienda, erus, dominus, propietarios de la tierra, de los ganados y de sus crías, labradores, industriales, directores, comerciantes, sacrificadores, guerreros. Así en la monarquía el príncipe es a la vez legislador, administrador, juez, general, pontífice. Tiene el dominio eminente sobre la tierra y sus productos. Es jefe de las artes y los oficios, del comercio, de la agricultura, de la marina, de la instrucción pública. Está revestido de toda autoridad, y de todo derecho. El rey es, en dos palabras, el representante, la encarnación de la sociedad. Él es el Estado. La reunión o indivisión de los poderes es el carácter de la monarquía. Al principio de autoridad que distingue al padre de familia y al monarca, viene a unirse aquí como corolario el principio de universalidad de atribuciones. Hay aquí reunidos en la misma persona un jefe militar como Josué, un juez como Samuel, un sacerdote como Aarón, un rey como David, un legislador como Moisés, Salón, Licurgo, Numa. Tal es el espíritu de la monarquía, tales son sus formas. Pronto, empero, por la extensión dada al Estado, el ejercicio de la autoridad es superior a las fuerzas de un hombre. El príncipe entonces se hace ayudar por consejeros oficiales o ministros escogidos por el que obran en su puesto y lugar, y son sus mandatarios y procuradores para con el pueblo. Del mismo modo que el príncipe a quien representan, esos enviados, sátrapas, procónsules o prefectos, acumulan a su mandato todos los atributos de la autoridad. Pero debiendo, se entiende, dar cuenta de su gestión al monarca, su amo, en cuyo interés, y en cuyo nombre gobiernan, cuya dirección reciben, y de cuya vigilancia son constante objeto, a fin de que esté seguro de la alta posesión de la autoridad, del honor del mando y de los beneficios del Estado, y al abrigo de toda clase de usurpaciones y revueltas. En cuanto a la nación, ni tiene derecho de pedir cuentas, ni tienen por qué dárselas los agentes del príncipe. En ese sistema, la única garantía de los súbditos está en el interés del soberano, el cual, por los demás, no reconoce otra ley que su gusto. En el régimen comunista, las formas del gobierno son las mismas. El poder está en el ejercicio proindiviso por la colectividad social, del mismo modo que lo era antes por la sola persona del monarca. Así en los campos de Mayo de los germanos, deliberaba y juzgaba el pueblo entero, sin distinción de edad ni sexo. Así los cimbrios y los teutones, peleaban contra Mario acompañados de sus mujeres. No conociendo la estrategia ni la táctica, ¿qué falta les habían de hacer los generales? Por un resto de ese comunismo, dictaba la masa, entra en Atenas las sentencias criminales. Por una inspiración del mismo género diose la República de 1848 900 legisladores, sintiendo no poder reunir en una misma asamblea sus 10 millones de electores, que hubo de contentarse con llamar a las urnas. De aquí han salido, por fin, los proyectos de legislación directa por sí, y por no, que se ha concebido en nuestros mismos tiempos. Las formas del Estado liberal o democrático corresponden igualmente al principio de formación y a la ley de desenvolvimiento de ese mismo Estado. Por consecuencia, difieren radicalmente de los de la monarquía. Consisten en que el poder, lejos de ser ejercido colectivamente y proindiviso, como en la comunidad primitiva, está distribuido entre los ciudadanos, cosa que se verifica de dos maneras. Si se trata de un servicio susceptible de ser materialmente dividido, como de la construcción de un camino, del mando de una armada, de la policía de una ciudad, de la instrucción de la juventud, se reparte el trabajo por secciones, la armada por escuadras, y aun por buques, la ciudad por barrios, la enseñanza por cursos, y se pone al frente de cada división un director, un comisario, un almirante, un capitán, un maestro.
Los atenienses acostumbraban a nombrar en sus guerras 10 o 12 generales, cada uno de los cuales mandaba por turno un día. Uso que parecería hoy muy extraño, pero necesario en aquella democracia, que no consentía otra cosa. Si la función es indivisible, se la deja entrar, y o bien se nombra a muchos para ejercerlo, a pesar del precepto de Homero, que halló mala la pluralidad en tratándose de mando, y donde mandamos nosotros un embajador, se manda una compañía, como hacían los antiguos. O bien se confía cada función a un solo individuo, que se entrega a ella, y hace de ella su especialidad, su oficio. Hecho que tiende a introducir en el cuerpo político una clase particular de ciudadanos, a saber, los funcionarios públicos. Desde este momento, la democracia está en peligro. El Estado es distinto de la nación. Su personal pasa a ser, poco más o menos como en la monarquía, más afecto al príncipe que a la sociedad y al Estado. En cambio, ha surgido una gran idea, una de las más grandes ideas de la ciencia, la de la división o separación de los poderes. Gracias a ella, toma la sociedad una forma decididamente orgánica. Las revoluciones pueden sucederse como las estaciones, sin temor de que jamás perezca esa bella constitución del poderío público por categorías: justicia, administración, guerra, hacienda, culto, instrucción pública, comercio, etc. Hay ya, por lo menos en las sociedades, algo que no morirá jamás. La organización del gobierno liberal o democrático es más complicada, más sabia, de una práctica más trabajosa y menos brillante que la del gobierno monárquico, y, por tanto, menos popular. Casi siempre las formas del gobierno libre han sido tratadas de aristocráticas por las masas, que han preferido el absolutismo monárquico. De aquí la especie de círculo vicioso en que giran y girarán aún por largo tiempo los hombres de progreso. Los republicanos piden libertades y garantías naturalmente con el objeto de mejorar la suerte de las masas. Así que no pueden menos de buscar su apoyo en el pueblo. Ahora bien, el pueblo es siempre un obstáculo para la libertad, bien porque desconfíe de las formas democráticas, bien porque le sean indiferentes. Las formas de la anarquía son indistintamente las de la monarquía o las de la democracia, según la voluntad de cada individuo, y según lo permita el límite de sus derechos. Tales son en sus principios, y en sus formas, los 4 gobiernos elementales que concibe a priori el entendimiento humano, y están destinados a servir de materiales para todas las futuras construcciones políticas. Pero, lo repito, esos 4 tipos, aunque sugeridos a la vez por la naturaleza de las cosas y el sentimiento de la libertad y del derecho, no son para realizados en sí mismos ni con todo el rigor de sus leyes. Son concepciones ideales y fórmulas abstractas que no pueden pasar a realidades, aunque por ellas se constituyan empírica e intuitivamente todos los gobiernos de hecho. La realidad es compleja por su propia naturaleza, lo simple no sale de la esfera de lo ideal ni llega a lo concreto. Poseemos en esas fórmulas antitéticas los elementos de una constitución regular, de la futura constitución del género humano. Pero será necesario que pasen siglos, y se desenvuelva ante nuestros ojos toda una serie de revoluciones antes que del cerebro que ha de concebirla, es decir, del cerebro de la humanidad, se desprenda la fórmula definitiva. Fin del capítulo 3. Formas de gobierno. El principio federativo. Proudhon. Capítulo 4. Transacción entre los 2 principios. Origen de las contradicciones de la política. Puesto que los 2 principios en que descansa todo orden social, la autoridad y la libertad, por una parte son contrarios entre sí, y están en perpetua lucha, y por otra, no pueden y excluirse ni refundirse en uno, se hace entre ellos de todo punto inevitable una transacción. Cualquiera que sea el sistema que se haya preferido, el monárquico o el democrático, el comunista o el anárquico, no durará la institución algún tiempo como no haya sabido apoyarse más o menos en los elementos de su antagonista. Se engañaría, por ejemplo, de un modo raro el que imaginase que el régimen de autoridad con su carácter personal,
sus costumbres de familia y su iniciativa absoluta, pueda satisfacer abandonado a sus solas fuerzas sus propias necesidades. Por poca extensión que torne el Estado, esa venerable paternidad degenera rápidamente en impotencia, confusión, desatino y tiranía. El príncipe, no pudiendo atender a todo, debe necesariamente confiarse a auxiliares que le engañan, le roban, le desacreditan, le pierden en la opinión de los demás, le suplantan, y por fin le destronan. Ese desorden, inherente al poder absoluto, la desmoralización que este poder produce, las catástrofes que, sin cesar le amenazan, son la peste de las sociedades y de los estados. Así, se puede sentar como regla que el gobierno monárquico es tanto más benigno, moral, soportable y, por tanto, duradero, si se prescinde en este momento de las relaciones exteriores, cuanto más modestas son sus dimensiones, y más se acercan a las de la familia. Y viceversa, que será tanto más insuficiente, opresor, odioso para sus súbditos, y por consecuencia menos sólido y duradero, cuanto más vasto haya llegado a ser el Estado. La historia nos ha conservado el recuerdo, y los siglos modernos nos han suministrado ejemplos de esas vastas y espantosas monarquías, monstruos informes, verdaderos mastodontes políticos que una civilización mejor no puede menos de hacer desaparecer progresivamente. En todos esos estados, el absolutismo está en razón directa de la masa, y se sostiene por su propio prestigio. En un estado pequeño, por el contrario, la tiranía no puede sostenerse un momento, sino por medio de tropas mercenarias. Vista de cerca se desvanece. Para obviar ese vicio de su naturaleza, los gobiernos monárquicos no han podido menos de aplicarse en mayor o menor medida las formas de la libertad, principalmente la separación de los poderes o la división de la soberanía. El motivo de esta modificación es fácil de comprender. Si un hombre solo apenas basta para la explotación de una propiedad de 100 hectáreas, para la dirección de una fábrica que tenga ocupados algunos centenares de jornaleros, para la administración de un pueblo de 5.000 a 6.000 habitantes, ¿cómo ha de poder llevar sobre sí el peso de un imperio de 40 millones de hombres? Aquí, pues, la monarquía ha debido inclinar la frente ante ese doble principio tomado de la economía política. Primero, que nunca se obtiene mayor suma de trabajo ni mayor rendimiento que cuando el trabajador es libre y obra por su cuenta como empresario y propietario. Segundo, que es tanto mejor la calidad del producto o del servicio cuanto mejor conoce el productor su especialidad y se consagra a ella exclusivamente. Hay aún otra razón para que la monarquía tome de la democracia, y es que la riqueza social aumenta en proporción a lo divididas y trabadas que están entre sí las industrias, lo cual significa en política que el gobierno será tanto mejor y tanto menos peligroso para el príncipe cuanto más determinadas y mejor equilibradas estén las diversas funciones. Cosa imposible en el régimen absolutista. He aquí cómo los príncipes han ido, por decirlo así, a republicanizarse, a fin de prevenir una ruina inevitable. En esos últimos años, nos han dado de esto brillantísimos ejemplos el Piamonte, Austria y Rusia. Atendida la situación deplorable en que el zar Nicolás había dejado su imperio, el hecho de haber introducido la distinción de los poderes en el gobierno ruso no es la menor de las reformas emprendidas por su hijo Alejandro. En el gobierno democrático se observan hechos análogos, pero inversos. Por más que se determinen con toda la sagacidad y la previsión posibles los derechos y deberes de los ciudadanos y las atribuciones de los funcionarios, por mucho que se prevean los incidentes, las excepciones y las anomalías, deja siempre tanto por prever aún el hombre de estado más prudente, que cuanto más legisla, más litigios surgen. Exige todo esto de los agentes del poder una iniciativa y un arbitraje que solo pueden imponerse, estando constituidos en autoridad los que hayan de ejercerlo. Quítese al principio democrático, quítese a la libertad esa sanción suprema, la autoridad, y el Estado desaparece al momento. Es, con todo, obvio que no estamos ya entonces en el terreno del libre contrato,
a menos que no se sostenga que los ciudadanos habían convenido previamente que en caso de litigio se someterían a la decisión de uno de ellos, magistrado designado de antemano. ¿Y qué es esto más que renunciar al principio democrático y entrar en el terreno de la monarquía? Multiplique la democracia cuanto quiera con sus funcionarios, las garantías legales y los medios de vigilancia. Llene de formalidades los actos de sus agentes. Llame sin cesar a los ciudadanos a que elijan, a que discutan, a que voten. Que quiera que no, sus funcionarios son hombre de autoridad, palabra ya admitida. Y si entre ellos hay alguno, o algunos, que estén encargados de la dirección general de los negocios, ese jefe, individual o colectivo, del gobierno es, como le ha llamado el mismo Rousseau, un príncipe, a quien falta una nonada, para que sea un rey. Se pueden hacer observaciones análogas sobre el comunismo y la anarquía. No hubo jamás una república comunista perfecta. Y es poco probable que, por alto que sea el grado de civilización, de moralidad y de sabiduría a que se eleve el género humano, desaparezca del todo vestigio de autoridad y de gobierno. Pero mientras que el comunismo es el sueño de la mayor parte de los socialistas, la anarquía es el ideal de la escuela económica, que tiende abierta y decididamente a suprimir todo establecimiento gubernativo, y a constituir la sociedad sobre las bases de la propiedad y del trabajo libres. No daré más ejemplos. Lo que acabo de decir basta para demostrar la verdad de mi proposición, es a saber, que no pudiendo realizarse en toda la pureza de punto su ideal ni la monarquía, ni la democracia, ni el comunismo, ni la anarquía, están condenadas a completarse, prestándose la una a la otra sus diversos elementos. Hay, a la verdad, en esto con que humillar la intolerancia de los fanáticos, que no pueden oír hablar de una opinión contraria a la suya, sin hasta cierto punto horripilarse. Sepan esos desgraciados que empiezan ellos mismos por ser necesariamente infieles a su principio, y es toda su fe política un tejido de inconsecuencias. Y, ojalá que el poder por su parte, deje de ver pensamientos facciosos en la discusión de los diferentes sistemas de gobierno. Luego que haya entrado el convencimiento de que esos términos de monarquía, democracia, etc., no expresan sino concepciones teóricas, muy distantes de las instituciones que parecen realizarlas, ni el realista perderá su calma al oír las palabras contrato social, soberanía del pueblo, sufragio universal, etc., ni el demócrata dejará de oír tranquilo y con la sonrisa en los labios al que hable de dinastía, de poder absoluto o de derecho divino. No hay verdadera monarquía, no hay verdadera democracia. La monarquía es la forma primitiva, fisiológica y, por decirlo así, patronímico del Estado. Vive en el corazón de las masas, y se manifiesta con fuerza por la tendencia general a la unidad. La democracia bulle a su vez por todas partes. Fascina las almas generosas, y se apodera en todos los pueblos de la flor de la sociedad. Pero exige ya la dignidad de nuestra época que renunciemos por fin a esas ilusiones que sobradas veces degeneran en mentiras. Hay contradicciones en el fondo de todos los programas. Los tribunos populares juran, sin advertirlo, por la monarquía. Los reyes, por la democracia y la anarquía. Después de la coronación de Napoleón I, leíanse durante algún tiempo las palabras República Francesa en una de las caras de las monedas, que llevaban en la otra la efigie de Napoleón con el título de emperador de los franceses. Luis Felipe fue designado por Lafayette como la mejor de las repúblicas. ¿No se le dio después también el sobrenombre de rey de los propietarios? Garibaldi ha prestado a Víctor Manuel el mismo servicio que Lafayette a Luis Felipe. Es verdad que más tarde le pareció que se arrepentían de haberlo hecho Lafayette y Garibaldi. Mas no por esto debe dejarse de consignar que lo hicieron, sobre todo, cuando toda retractación había de ser ilusoria. No hay un demócrata que pueda decir de sí que está puro de todo monarquismo, ni un partidario de la monarquía que pueda lisonjearse de estar exento de todo republicanismo. Queda sentado que no habiéndole repugnado a la democracia ni la idea dinástica ni la unitaria, lejos de tener los partidarios de ambos sistemas el derecho de excomulgarse,
tienen el deber de ser el uno para con el tolerantes. ¿Qué es rota la política? Si es imposible que una sociedad se constituya exclusivamente sobre el principio a que de su preferencia. Sí, por más que haga el legislador, el gobierno, acá reputado monárquico, haya democrático, no deja de ser jamás una indecisa mezcla donde están combinados elementos los más contrapuestos en proporciones arbitrarias, determinadas solo por caprichos e intereses, donde las definiciones más exactas conducen fatalmente a la confusión y a la promiscuidad, donde son por consecuencia admisibles todas las conversiones y todas las defecciones, y puede pasar por honrosa hasta la misma volubilidad. ¿Qué campo abierto al charlatanismo, a la traición, a la intriga? ¿Qué estado ha de poder subsistir bajo condiciones tan disolventes? No bien está constituido, cuando lleva ya en la contradicción de su misma idea, su principio de muerte. Extraña creación esta, donde la lógica es impotente, y solo parece práctica y racional la inconsecuencia. Fin del capítulo 4. Transacción entre los dos principios. Origen de las contradicciones de la política.